Gracias, presidente. Bueno, creo que está claro que usted, ministro, es un experimentado orador. Es un experimentado orador y es fácil polarizar con estos sectores de la oposición de derecha. Bueno, ni hablar del diputado preopinante que parece un matoncito de cuarta cuando habla. Pero creo que acá hay un tema muy importante que usted evitó decir en toda su alocución. Temas muy importantes que son los sufrimientos de las mayorías trabajadoras. Cuando usted habló de las corporaciones, digo, hay corporaciones en la Argentina que están muy contentas y felices porque son beneficiadas por este gobierno. Los bancos, por ejemplo, que han ganado fortuna y que reciben fortunas con las LELIQ. Ahora se está hablando de un nuevo dólar soja, ¿no? Por la sequía, el dólar soja 3, ¿no? Beneficios enormes, ya le dieron el dólar Malbec, bueno, todo tipo de beneficios a estas grandes corporaciones, los grandes empresarios. Bueno, ni hablar, ¿no? de la deuda que se está pagando a los especuladores privados, al FMI, mientras hay una realidad que usted no mencionó, de millones de trabajadores y trabajadoras que están en una situación realmente muy crítica, que no llegan a fin de mes, de las jubiladas y los jubilados. Digo, entonces, yo quería decir esto, digo, porque me parece que estamos en una situación muy difícil y ya llevan 3 años en el gobierno, ¿no? Y no escuchamos ninguna medida, ¿no? Para este último periodo de gobierno que vaya a revertir esta situación. Es decir, han incumplido el contrato electoral que decía que iban a beneficiar a los sectores populares, a los trabajadores. Claramente, lo han incumplido porque la situación ha empeorado. Y las medidas que se han tomado han beneficiado a los grandes grupos empresarios y a los especuladores. Y en ese sentido me voy a tratar de concentrar en algunas preguntas. Por ejemplo, en primer lugar, decirle que nos detalle qué pasó, dónde fueron a parar los 45.000 millones de dólares del superávit comercial que hubo durante el gobierno del Frente de Todos. Porque ahora le meten la mano en el bolsillo, meten la mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Para sacarle bonos en dólares y ponerlos a disposición de los especuladores financieros para que hagan maniobra de fuga de capitales, le dan bonos en pesos a los jubilados, ¿no? Pero ¿qué pasó con estos 45.000 millones de dólares de superávit comercial? ¿Quién se los llevó? Bueno, y después, bueno, nos podría explicar por qué están tomando esta medida, ¿no? Que con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados, y no se está utilizando ese fondo para revertir la situación de indigencia en la que están millones de jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida. También quería que nos detalle cuánto se pagó por intereses de las LELIQ a los bancos, ¿no? Que era algo que Alberto Fernández dijo que eso no iba a suceder más porque ese dinero iba a ir a los jubilados, en 2022, y cuánto está estipulado pagar en 2023, ¿no? Que son fortunas, por supuesto. Otra cosa que quería consultarle, que nos diga su opinión, ¿no? Porque usted como rosarino conoce los recurrentes incendios en las islas del Paraná, y acá el Frente de Todos en la campaña de 2021 hizo un spot, una campaña por la ley de humedales, díganle sí a la ley de humedales. Sin embargo, no solamente gobernadores de Juntos por el Cambio, de otras fuerzas políticas, sino también de su fuerza política, son los que están bloqueando en esta Cámara de Diputados que salga la ley de humedales. Entonces, esa es otra de las estafas electorales que hizo su fuerza política en la campaña electoral. Después quería preguntarle también algo sobre Rosario, que conoce muy bien. En las últimas semanas, meses, se han conocido que se encontraron toneladas de cocaína en distintos puertos, allí en Rosario, uno de ellos perteneciente a Vicentín, ¿no? Donde, bueno, es una práctica habitual por allí, el narcotráfico a distintos lugares del mundo, es por donde circula cocaína y otras drogas. Entonces, ¿por qué estos puertos siguen estando en manos privadas? Y durante todos estos años su fuerza política mantuvo estos puertos, puertos privados, ¿no? Privatizaciones que vienen desde el menemismo, ¿no? Que también, por supuesto, es de su misma fuerza política, el peronismo. Pero digo, tanto discurso, ¿no? Pero que después eso no se ve en hechos concretos, porque siguen siendo puertos privados que manejan a piacheles las grandes cerealeras, grandes grupos empresarios, las automotrices, etc. Pero particularmente en los puertos, ¿no? Tenemos acá el problema con respecto al narcotráfico, ¿no? Y el problema del comercio exterior, por eso agregaba el tema de las automotrices, donde también se hacen permanentes
maniobras, ¿no?, de sobrefacturación que hacen importadores. Otra de las preguntas que quería hacerles en relación a la situación de Perú, porque todos conocemos, hubo un golpe institucional en Perú, ¿no?, donde Dina Boluarte es una presidenta de facto, ¿no?, un golpe contra el expresidente Castillo. Este gobierno de facto lleva adelante una enorme represión. Hay más de 70, se conocen más de 70 personas asesinadas en las movilizaciones porque ha habido una rebelión campesina, popular de los trabajadores en Perú. La cumbre de la CELAC que se hizo aquí en la Argentina no emitió ni 2 renglones en un comunicado de, creo que eran 111 puntos, ni un solo punto, ni un renglón, ni una palabra sobre el repudio al golpe institucional. Quería preguntar en Perú por qué su gobierno reconoce a Dina Boluarte y al gobierno dictatorial del Perú. Redondee y termine, diputado, por favor. Ya voy finalizando, presidente. También quería hacerle una pregunta con respecto al tema del litio, ¿no?, porque hay una reunión en el día de hoy del presidente Alberto Fernández con Biden en Estados Unidos. Ya escuchamos a Laura Richardson, ¿no?, que es la generala del Comando Sur, decir que para ellos era estratégico el litio, ¿no?, de la Argentina y otros países aquí del Cono Sur, ¿no? Entonces, preguntarle primero qué opinión le merece, ¿no?, al gobierno argentino, cuál es la posición con respecto a esta pretensión, ¿no?, de Estados Unidos de quedarse con el litio en Argentina. Y también quería consultarle, porque ha habido en este sentido, ¿no?, la AFIP ha denunciado la subfacturación de importaciones de empresas mineras vinculadas al litio, ¿no? Por ejemplo, Sales de Jujuy, Liven, ¿no?, que tienen antecedentes de subfacturación en 2022. Entonces, quería que nos informe, ¿no?, porque este saqueo que se está llevando adelante en nuestros recursos, además se hace con esta metodología. ¿Qué medidas adoptaron, ¿no?, desde la asunción de este gobierno para avanzar en el control y el seguimiento para evitar estos fraudes que hacen permanentemente? Se calcula que están haciendo un fraude por el equivalente al 70% de las exportaciones, ¿no? Del 70% de las exportaciones, las empresas Muchas gracias, vinculadas diputado. al litio. Y por último, presidente, ya finalizo. 3 minutos prácticamente, casi el doble del tiempo, diputado. Bueno, presidente, tuvimos Está bien, está bien. Lo que pasa es que si no respetamos el tiempo, aunque sea en un margen mínimo, va a ser imposible mantener un mínimo orden. Sí, tuvimos las respuestas recién anoche, presidente, justamente por eso me parece importante el debate, me parece importante la posibilidad de preguntar. No, quería consultar sobre el impuesto a la ganancia a la 4ª categoría, porque en el año 2015... el total de lo recaudado por el Estado del impuesto a las ganancias, del total recaudado, gran parte, más del 60%, provenía del impuesto a la 4ª categoría, que es en su mayoría a los trabajadores asalariados bajo convenio. ¿Cuánto es el porcentaje que proviene del impuesto al salario, de lo recaudado por impuesto a las ganancias en la situación actual? Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿cuántos trabajadores hoy están pagando este impuesto mientras se le dan enormes beneficios a los grandes y exenciones impositivas a los grandes grupos empresarios? Se sigue cobrando el IVA para el consumo popular y también el impuesto al salario a trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias, presidente. Gracias.